hablamos de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la más común. El diabetes tipo 1 encontramos que a nivel mundial se desarrolla el 5 a 10% de las personas a nivel mundial que tiene diabetes, puede que tenga diabetes tipo 1. Ya el 85% desarrolla tipo 2 y un quizás 5 al 7%, por lo menos en Estados Unidos, que tenemos estadísticas valederas, existe lo que es la diabetes mellitus gestacional. Es una intolerancia a la glucosa durante exclusivamente el tiempo de gestación. ¿Qué hay de resaltar en este tipo de diabetes? Existe un riesgo muy alto de que pacientes que desarrollan diabetes gestacional casi del 35 al 60%, entre 10 a 20 años después de la gestación, pueden desarrollar una diabetes gestacional. Y ahí que siempre recomendamos a toda mujer en edad gestacional que se haga su evaluación periódica, que se haga su buena anamnesis, su buena historia, evaluando los antecedentes de diabetes en la familia y demás, y sobre todo durante su etapa de gestación per se, que se evalúe y haga su evaluación ginecológica y su evaluación nutrológica para ir monitoreando, sobre todo esas pacientes que tienen familiares cercanos, dígase padre, abuelos, paternos o maternos, que hayan desarrollado diabetes, monitorear muy de cerca durante esas 38 a 40 semanas sus niveles de azúcar, tener un buen control de su peso. Porque una de las cosas que tenemos, de los puntos de favor que tenemos con las embarazadas, es que todavía existe el tabú de que tú debes de comer por dos, y eso no es así nutriológicamente hablando. Una embarazada que tenga un peso normal y salga en estado, lo más que puede aumentar son algunas 300 calorías a su esquema de alimentación normal. Y con 300 calorías más que le aumente durante las 38 o 40 semanas a su ingesta diaria, basta para que su bebé se desarrolle en perfecto estado. Entonces, ya hablamos de diabetes tipo 1, diabetes juvenil, diabetes tipo 2, que es la más común, y la diabetes gestacional, que son las tres principales diabetes que vamos a encontrar. ¿Cómo podemos diagnosticar o cuáles son los criterios para diagnosticar una diabetes per se? Regularmente existe, y uno de los métodos más prácticos es la glicemia en ayunas. Le indicamos a nuestros pacientes, dentro de todos sus esquemas de hemograma, orina, regularmente lo hago con todos mis pacientes y les recomiendo que siempre se lo hagan por lo menos 1 o 2 veces al año, chequear su hemograma, chequear su orina, chequear su sistema renal, su sistema hepático, enzimas hepáticas como tal, y dentro de eso incluimos siempre la glicemia en ayunas. Glicemia por debajo de 100 miligramos por decilitro es considerable normal. Y después de una carga de glucosa, lo que nosotros le decimos una tolerancia a la glucosa, donde el paciente va a la ayuna, en ayuna al laboratorio, se le suministran 75 gramos de glucosa líquida tomada. A las 2 horas esa glucosa debe estar por debajo de 140 miligramos por decilitro. Y otra de las pruebas más fidedignas es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, que también se hace en plasma, debe estar por debajo de 5.7. Y si está por encima de 5.7, o dígase de 6 a 6.5, 5.7 a 6 es un paciente que nos está dando una señal de una prediabetes. Si un paciente en 2 periodos distintos me hace una hemoglobina glicosilada por encima de 5.7 a 6.4, es claro de que es un paciente que me está haciendo alteraciones ya a la glucosa. La fisioanatomía del cuerpo es, tenemos un órgano que se llama el páncreas. Dentro de ese órgano existen las células beta. Ellas son las que producen la famosa insulina que todos conocemos, ¿no? Es un neurotransmisor que se encarga de ser liberada cuando nosotros ingerimos alimentos, comienza la digestión, la absorción, cuando hay presencia de alimentos ricos en glucosa, eso le manda una señal neurológica a nuestro páncreas activa las células beta, y entonces libera el neurotransmisor que todos conocemos como insulina. ¿Cuál es la función de ese neurotransmisor llamado insulina? Ir a todas las células del cuerpo
abrir canales específicos para que esa glucosa que nosotros ingerimos a través del pan, de la pasta, de los vegetales, de los dulces, de la fruta, etcétera, etcétera, entren a la célula y puedan ser utilizados por la célula. En la diabetes, sea en la 1, en la 2 o en la diabetes gestacional, hay una alteración de la insulina y es que el páncreas deja de segregar cantidades adecuadas de insulina, por ende, la glucosa de los alimentos que ingerimos no entra a la célula y no se metaboliza, se queda circulando en sangre. ¿Qué comienza a pasar entonces cuando esa glucosa no comienza o no entra a la célula y es utilizada adecuadamente? Comienzan a aparecer signos y síntomas de intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus, ¿no? Comienza a aparecer, y de los signos y síntomas más característicos de la diabetes están lo que son las 4P: pérdida de peso, polidipsia, poliuria y polifagia. El paciente comienza regularmente a perder peso súbitamente, llevando a su esquema de alimentación acostumbrado y su rutina de ejercicio normal, y de buena primera me dice: doctor, he tenido una pérdida de peso en estos últimos 6 meses de quizás más del 3 al 5 o hasta el 10% de mi peso habitual. Polidipsia, el paciente comienza a experimentar sed excesiva. Polifagia es lo que le decimos que comienza a comer mucha hambre aún comiendo. Entonces, cuando un paciente comienza a presentar signos como estos, tenemos que hacer una buena historia, una buena análisis y ver incluso los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo están los hereditarios o genéticos, pero existen también lo que son la obesidad, el índice de masa corporal por encima de 25 kilogramos por metro cuadrado. Recuerden que una de las nomenclaturas que nosotros tenemos para determinar el estado de salud de un paciente es el índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Medir la estatura del paciente en centímetros cuadrados y tomar el peso del paciente en kilogramos peso. ¿Qué hacemos? Llevamos el peso de libras a kilogramos, su estatura a centímetros cuadrados, y dividimos el peso en kilo entre los centímetros cuadrados de la talla del paciente, y eso nos da un resultado que lo llevamos a la tabla. El índice de masa corporal es que todo paciente debe estar entre 18.4 a 25 kilogramos metros cuadrados. Es un paciente que es normopeso. Menos de 18.4 está en desnutrición. Ahora bien, un paciente que tiene un índice de masa corporal de más de 25 kilogramos metros cuadrados es un paciente que cae en sobrepeso. De 25 a 30, sobrepeso. De 30 a 35, obesidad grado 1. De 35 a 40, obesidad grado 2. Y por encima de 40, obesidad mórbida, ¿no? Factores de riesgo también: la inactividad física. Factores de riesgo: la dislipidemia. Todos hemos escuchado hablar aquí del colesterol malo, colesterol bueno y los triglicéridos. Es decir, pacientes que tienen dislipidemia tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Pacientes que son más sedentarios o experimentan sedentarismo por mucho tiempo, su riesgo de desarrollar diabetes es mucho alto. Como les decía, es muy alto. Antecedentes familiares, padres o hermanos o abuelos diabéticos, la raza, el sexo, es más propenso a desarrollar diabetes un hombre que una mujer. Antecedentes de enfermedades cardiovasculares: una persona con hipertensión o trastornos de enfermedades cardiovasculares es más propenso a desarrollar diabetes. Las mujeres, creo que hay más mujeres, no vi ningún hombre por ahí, pero las mujeres que desarrollan ovarios poliquísticos también tienen factor de riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? Y como le dije anteriormente, mujeres que hayan desarrollado diabetes gestacional. No vamos a profundizar mucho sobre la diabetes tipo 1, le dije que se desarrolla más en niños y en autoinmune. Entonces, los aspectos centrales de la diabetes tipo 2, que es la más común,
Regularmente el paciente presenta resistencia a la insulina. Hay una secreción anormal de la insulina. Este tipo de diabetes contiene un fuerte componente genético. Realmente hay una producción, también además hay una producción hepática excesiva de glucosa y metabolismo anormal de la grasa, como le dije anteriormente. En cuanto a la diabetes tipo 2, ahora mismo datos epidemiológicos nos están sorprendiendo. Realmente en República Dominicana estamos estupefactos post pandemia con los datos que nos están arrojando muchos pacientes. Para que tengan idea, en una de mis consultas que activó la alerta epidemiológica en el centro en el cual sirvo, es que en una consulta de 10 pacientes que vi en una de mis tandas, 10 eran prediabéticos o diabéticos. ¿Qué nos dicen las nomenclaturas modernas a nosotros? Que todo paciente prediabético es el paciente que presenta una glicemia en ayuna entre 100 y 126 y una hemoglobina glicosilada entre 5.5 y 6 hasta 6.5. Se puede considerar, de acuerdo a los antecedentes hereditarios, un paciente prediabético. Las nomenclaturas modernas nos están empujando a nosotros a que todo paciente prediabético en un momento dado va o puede desarrollar, si no hace cambios drásticos en su estilo de vida y alimentario y de actividad física, va a desarrollar una diabetes. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué nos dicen las grandes sociedades? Miren, paciente prediabético que usted ve que no adopta una actitud firme de hacer ejercicio constantemente, de evitar los carbohidratos, trátelo ya como un diabético, porque en algún momento dado va a desarrollar una diabetes. Entonces, en República Dominicana, según el INDEN, el Instituto de la Diabetes, de Tecnología y Nutrición, actualmente la población dominicana estamos rondando casi el 14%. Es decir, de cada 100 dominicanos, 14 ya son o prediabéticos o diabéticos. Entonces es algo que tenemos que prestarle atención, ¿no? Síntomas principales de la diabetes. Como les decía, la 4P. Si vemos aquí, a nivel cerebral, neurológico, polidipsia, ¿sí? Sed, una sensación de sed constante, toma agua y siempre tengo sed. Polifagia, come y siempre tiene hambre. El paciente se puede presentar letárgico, es decir, un paciente que pierde velocidad, es un paciente que se presenta también estuporoso, tú lo ves y su ritmo de vida cambia totalmente. Uno de los síntomas y signos más riesgosos de la diabetes está en los ojos. El paciente, sin darse cuenta, comienza a presentar visión borrosa. Cuando ya tenemos el diagnóstico de diabetes, por lo menos yo particularmente en mis pacientes prediabéticos y diabéticos, les recomiendo evaluación oftalmológica 1 a 2 veces al año. Si ya es diagnosticado con diabetes, yo le exijo a mis pacientes que cada 6 meses tienen que ir a ver al oftalmólogo para hacer el fondo de ojo. ¿Por qué? Porque es uno de los síntomas más latentes en la diabetes, pérdida de la visión. Porque al tener problemas con el azúcar, uno de los elementos que más ataca la azúcar en nuestro cuerpo son los nervios. El nervio óptico, sobre todo, y esos vasos sanguíneos muy pequeños son la diana de la hiperglicemia. Entonces tenemos que vivir constantemente monitorizando esos pacientes en conjunto con el oftalmólogo. La otra P que le hablé anteriormente, la pérdida de peso súbita. El paciente diabético también puede presentar olor a acetona, cambio en el aliento. Puede presentar hiperventilación o respiración de Kussmaul. Puede presentar signos y síntomas gástricos como náusea, vómito, dolor abdominal y urinario, glucosuria o poliuria. Glucosuria es que cuando le hacemos exámenes de orina presentan glucosa en orina. No es normal que un paciente presente azúcar o glucosa en orina. Eso es anormal y se llama glucosuria. Y uno de los más latentes o más marcados, que es la poliuria. Es un paciente que de buena primera
te preguntamos, ¿te está despertando en la noche orinar? Sí. ¿Cuántas veces? Una, ok, no hay problema. Dos, ahora cuando vemos un paciente que presenta poliuria, es decir, va al baño 3, 4, 5 y hasta 6 veces en una sola noche. Eso es un signo que debemos prestarle atención. Regularmente los pacientes diabéticos hay que hacerle evaluaciones constantes, hay que hacerle evaluaciones físicas y químicas constantemente. Regularmente yo les recomiendo a los pacientes, cuando ya está diagnosticada la prediabetes o la diabetes, tomarse la glicemia por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Todos conocemos ya los glucotés, son muy famosos, muy conocidos, son de ventas libres en la farmacia. Yo les recomiendo siempre a todos mis pacientes tomarse su glicemia por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Ya gracias a Dios tenemos medidores de glicemia que no hay que estar cuidándose constantemente. Uno de los laboratorios más conocidos en el manejo de diabetes ha diseñado un aparato que es que tú pones un dispositivo, es solamente un simple pinchazo y se te da un monitor, incluso tú puedes descargar una aplicación a tu propio celular y eso constantemente te va midiendo el azúcar y tú vas haciendo entonces diagrama de cómo va tu azúcar gráficamente y cuando vas donde el nutriólogo, donde el endocrinólogo, el diabetólogo, tú le presentas tu diagrama y ya uno tiene una mejor idea de cómo se va comportando la azúcar en el cuerpo del paciente. Es de gran utilidad porque así nos da mejor manejo en cuanto a la nutrición y nos da mejor manejo al diabetólogo y al endocrinólogo en cuanto a los hipoglucemiantes, tanto orales como inyectados. La Asociación Americana de la Diabetes recomienda detección anual de la neuropatía, como le dije anteriormente. Hay muchos protocolos, ¿no? Yo manejo el protocolo de por lo menos 2 veces al año, pero realmente lo mínimo es 1 vez al año. Los programas de oftalmología le damos mucho hincapié y le hacemos y le recargamos siempre porque de las más frecuentes complicaciones del paciente diabético es pérdida de la visión. Pérdida de la visión y otra muy frecuente es el famoso pie diabético. Al tener el paciente diabético manejar niveles de glicemia muy elevados en sangre y esto va deteriorando la mielina de los nervios son, para que ustedes lo puedan entender, vamos a verlo gráficamente como si fueran cables eléctricos. Cuando tú cortas un cable eléctrico, ves que tiene el metal de bronce por dentro y tiene una goma que lo cubre para que no dé corriente. Un nervio es, en su fisioanatomía podría ser similar a esto. ¿Qué hace los picos hartos de glicemia en estos pacientes? Que se va comiendo ese cobertor, esa goma que tiene el cable eléctrico, que es el nervio, se lo va comiendo hasta que deja expuesto el nervio, se deteriora y se pierde. Entonces, eso es lo que pasa con los pacientes diabéticos. Cuando no tienen un control adecuado de su glicemia, producen neuropatías diabéticas. Pérdida de la visión, el nervio óptico se va deteriorando hasta que pierden la visión y sobre todo en esos nervios que son pequeños, como de los de la periferia de los pies, pierden la sensibilidad, sobre todo en los nervios de los pies. Al perder la sensibilidad de los nervios periféricos, de las manos, de los pies y demás, regularmente se producen microabrasiones en la piel, se producen heridas en la piel y ellos ni siquiera se dan cuenta. Nosotros les recomendamos siempre a los pacientes diabéticos y prediabéticos revisarse bien los pies y aprovechar el momento del baño. Cuando se están secando, si pueden buscarse incluso espejo y tener espejos en los baños, mirarse siempre el fondo de los pies, buscando cualquier laceración, cualquier herida y prestarle atención. No sé si ustedes conocen o se han dado cuenta de personas que tardan mucho en cicatrizar las heridas. Eso es un signo de alerta también. Personas que se hacen heridas pasan más de 7 a 10 días, que es el tiempo promedio de cicatrización de una herida. Esos son pacientes que debemos prestarle atención porque puede que haya alguna alteración de la glucosa a nivel en sangre.
Regularmente, como tienen los niveles de azúcar alto en sangre, el sistema de coagulación y de cicatrización del cuerpo per se está alterado y por ende debemos prestarle atención. En pacientes desarrollan diabetes mellitus tipo 2, regularmente la desarrollan, como lo dije, de los 30, 40 años hasta los 59 años, pueden hacer su debut. Están muy correlacionados con la obesidad o con el sobrepeso. Regularmente no necesitan insulina de inicio en el tratamiento. Basta con hacer cambios drásticos en su alimentación, basta con hacer cambios drásticos en su estilo de vida. Recientemente, post pandemia, están saliendo unos estudios alemanes muy buenos en Stanford. Un grupo de médicos ha estado haciendo estudios que están dando luz al final del túnel con pacientes que están padeciendo de diabetes mellitus tipo 2. Y un grupo de médicos británicos también hicieron estudios muy fidedignos que con el tiempo se están comprobando que son valederos. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tomaron un grupo de pacientes adultos ya, ¿no?, diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 con insulino dependiente. Usaban insulina. Los sometieron a cambio radical de peso y ¡boom! El eureka. Los pacientes han dejado de usar la insulina. Muchos de ellos, entre el 25 y 30%, dejó de usar la insulina y casi hasta un 80% de este grupo de pacientes dejó de usar incluso hipoglucemiantes orales. La diabetes tipo 2 se maneja de dos tipos, tratamiento de dos tipos. Y eso lo vamos a ver en una diapositiva un poco más adelante. Pueden ser hipoglucemiantes orales o insulina, dependiendo del estado en que se ha diagnosticado el paciente. Estos grupos de médicos alemanes y británicos sometieron a estos grupos de pacientes a cambios de peso radical a tal punto de que eran pacientes obesos y lo llevaron a pacientes normopeso. Y con el mismo cambio que fueron experimentando, fueron demostrando que el uso de la insulina y de los hipoglucemiantes orales era innecesario. ¿Cómo lo hicieron? Fueron sometidos a programas de ejercicios rigurosos, fueron sometidos a dietas muy bajas en carbohidratos y fueron suplementados incluso con suplementos a base de soya. Y estos pacientes actualmente, hasta el momento, después de ya meses, años de estudio, no han tenido que volver a usar la insulina ni las pastillas para tratar la diabetes mellitus tipo 2. Es decir, tenemos luz al final del túnel porque regularmente, y las nomenclaturas nos enseñan que la diabetes es irreversible. Pero con estos dos grupos de pacientes nos está demostrando la misma ciencia de que puede ser reversible siempre y cuando tú hagas cambios drásticos en tu alimentación y en cuanto a tu estilo de vida. Ahí vemos yo le digo, el martirio de los diabéticos. Ya gracias a Dios, vuelvo y le reitero, hay un sistema que no hay que pullarse ya cada 2 o 3 semanas, simplemente se pone un dispositivo en la parte posterior del brazo, con el abdomen, es un solo pinchazo y tú bajas la aplicación a tu celular o puedes tener un aparato similar a este que estamos viendo aquí a la derecha de nuestra pantalla y eso te va midiendo tu programa la medición de tu azúcar en el tiempo que tú deseas. Ha sido de mucha utilidad. Los objetivos terapéuticos de la diabetes, ya cuando está diagnosticada, es controlar tu azúcar, tu hemoglobina glicosilada y mantener tu hemoglobina glicosilada por debajo de 100, ¿no? Y la glucosa plasmática, mantenerla entre 80 y 130 cuando ya está diagnosticado con una diabetes tipo 2. Una postprandial es después de comida, a las 2 horas, debe estar siempre por debajo de 180 miligramos por decilitro. Un aspecto muy importante y que no quiero obviar y que quiero que ustedes se lo lleven muy grabado. Los valores normales de tensión arterial en un paciente son regularmente de 100 a 150. La sistólica y la diastólica de 60 a 90.
Cualquier paciente, cualquiera de nosotros que se nos tome la presión arterial y estos valores estén dentro de estos rangos, es normotenso, es decir, no hay signo de hipertensión. Sistólica es el primer número, es la contracción del corazón, la presión que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos en el primer boom del corazón, debe estar entre 100 y 140. La presión diastólica es la segunda, el segundo número. Cuando te dicen, por ejemplo, 120, 70, la sistólica es el 120, la diastólica es la del 70. La diastólica debe estar entre 60 y 90. Ahora bien, en pacientes prediabéticos o diabéticos con una presión en 140, 90 o 140, 80 ya se considera diabético. Y estas son de las cosas que la diabetes lamentablemente produce en los cuerpos. Eso es una presión normal para cualquiera, pero si tú eres diabético y me das una presión de 140, 90 sobre 90 o sobre 80, ya yo tengo que referirte al cardiólogo porque prácticamente tú estás debutando con una, no solamente con una diabetes, sino con una hipertensión. Recordemos que la diabetes es un arma de doble filo por donde quiera que lo veamos. La diabetes no solamente puede dejarnos al paciente ciego, la diabetes repercute sobre la salud cardiopulmonar del paciente, o cardiológica, perdón, del paciente, produce daños a nivel de los vasos sanguíneos muy pequeños, produce daños a nivel renal, produce daño a nivel muscular, es decir, produce y es tan destructiva que aún incluso sobre el libido de las personas, ¿no? Porque si están involucrados los vasos pequeños sanguíneos, sobre todo en los hombres, recuerden que el miembro del hombre tiene muchos vasos sanguíneos muy pequeños. Si el azúcar está muy elevada, estos vasos se van obstruyendo, la sangre no llega oxigenada y es casi seguro que uno de los síntomas más latentes en hombres diabéticos no controlados es la disfunción sexual eréctil. Tener en cuenta también lo que es el control de los colesteroles y los triglicéridos. Va muy de la mano. Hay un sistema de conducción. Cuando encontramos pacientes con colesterol total elevado o con colesterol malo elevado o con triglicéridos elevados, son pacientes que debemos comenzar a monitorear con respecto a de cómo se va comportando su cuerpo con el azúcar. ¿Nos vamos entendiendo? Completamente. Bien. Entonces, la diabetes ahora mismo a nivel mundial, estamos estimando que hay entre 430 a 460 millones de seres humanos caminando en las calles del mundo con diabetes. Realmente la diabetes ahora mismo es lo que le está haciendo el hoyo a las aseguradoras incluso. En República Dominicana, yo estuve participando en un estudio que hicimos en medio de la pandemia y nos ha sorprendido porque más del 20% de los dominicanos actualmente están cursando con sobrepeso o con obesidad. Y como ya le dije, una de las etiologías de la diabetes es el sobrepeso o la obesidad. Debemos prestarle atención. Aplaudí una decisión, de hecho, que se sometió a la Cámara del Senado recientemente por un estudio que hizo el INAVIT en escolares en República Dominicana, tanto en centros públicos como privados, donde nos están dando datos alarmantes en la población estudiantil de República Dominicana con respecto al sobrepeso y a la obesidad, y se está sometiendo, se sometió a la Cámara Baja una ley para evitar o prohibir la venta de comida chatarra en los colegios y en las periferias de los colegios y las escuelas. Y esas son de las cosas que debemos aplaudir. Respecto al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, tenemos, como ustedes pueden ver aquí, hay una gama de tratamientos de hipoglucemiantes orales. De los más conocidos, el número 1 es la habitualidad, que es la metformina. Casi todo el mundo, el que ha escuchado hablar de diabetes, ha escuchado hablar de la metformina. De entrada, en pacientes obesos o en sobrepeso que desarrollan prediabetes o diabetes tipo 2, el tratamiento de inicio regularmente la metformina, puede ser 500, 850, de acuerdo al diabetólogo, al nutriólogo o al endocrinólogo. Tiene una ventaja,
regularmente, sobre todo con las mujeres que tienen ovario poliquístico. Lo usamos aunque no hayan desarrollado diabetes, porque es muy eficaz para el tratamiento de los ovarios poliquísticos. Hay otros tratamientos de última generación. Creo que quizás algunos de ustedes ya han escuchado hablar de los Ozempic. Es el tratamiento de boga y verdaderamente muy efectivo para combatir la diabetes tipo 2 o insulino dependiente, siempre y cuando sea combinado con actividad física y con dieta rigurosa. No vamos a entrar mucho en detalle, ¿no? Sí, de todo esto yo quiero que entendamos algo. La diabetes es cuestión de vigilancia. Si sabes que tienes un abuelo, tu padre, tu madre, un tío que es diabético, anualmente hacerte por lo menos un control, ¿no? Si ves que en algún momento dado estás presentando algún síntoma como pérdida de peso brusco, sin razón, me explico, sin haber cambiado tu intensidad de actividad física, comiendo lo que tú habitualmente comes, es un signo de alerta. Si ves que experimenta polifagia, deseo de comer, comes y no te sacias, es un signo de alerta. Polidipsia, sed, mucha sed, toma agua y la sed no se te quita. Poliuria, te estás levantando más de lo acostumbrado en la noche, sobre todo cuando están de cúbito supino, es decir, cuando uno está acostado, te está levantando 2, 3, 4, 5 veces, es un signo de alerta. Tenemos que descartar algún trastorno de intolerancia al azúcar o trastornos en la insulina. La diabetes es cuestión de cambio de estilo de vida, es cuestión de, como le digo a muchos pacientes que a diario, lamentablemente tengo que darle el diagnóstico, decirle es cuestión de que tu cuerpo quizás te comenzó a mandar señales y tú no las percibiste. Por ejemplo, días atrás tuve una paciente que estaba cursando con una obesidad mórbida y me decía, doctor, ¿y esto negro que yo tengo en el cuello? Es uno de los síntomas o signos, perdón, primarios de la diabetes. Eso se llama cantosis nígrida. Doctor, yo me estrujo y no se me quita, pero es uno de los signos que verdaderamente de inicio da la diabetes en esos pacientes obesos. Y es cuestión de cada uno de nosotros crear conciencia, aprender a conocerse y vigilar y mantenerse en observación siempre. Óyeme, pero si yo regularmente me tomo, mi termo regularmente toma 2 litros y veo que me estoy consumiendo habitualmente ahora 2,5 litros, esto es un signo de alerta. La temperatura no ha variado tanto, ¿no? Si veo que he perdido talla y me mantengo haciendo mis 4 días de ejercicio, hora y media, con mi rutina leve, moderada o intensa, de acuerdo, y veo que estoy perdiendo peso súbitamente. Si veo que estoy presentando en algún momento halitosis o aliento cetónico, aún teniendo un buen cuidado de mis dientes y mi lengua, es un signo de alerta. Entonces, recordar que nuestro cuerpo es una máquina perfecta y así como nuestros vehículos, de alguna u otra manera, cuando hay algo que no están dando bien, prende ese motorcito, no dejemos de prestarle atención porque algo no anda bien. Entonces, la diabetes es cuestión de cambiar estilo de vida. Como le dije anteriormente, la tendencia es a que si hacemos cambios radicales, podemos controlar la diabetes, podemos tener vida sana aún con diabetes, podemos incluso, ya se habla como le dije anteriormente, revertir la diabetes siempre y cuando tengamos actitudes serias de cambiar nuestros patrones alimentarios, de hacer actividad física y de cuidarnos, ¿sí? El tratamiento, como le dije, va a depender mucho de en qué nivel esté el paciente. Podemos iniciar con hipoglucemiante, podemos seguir con incluso combinaciones, como les señalo aquí, insulina más metformina, ¿no? Combinar tratamientos dependiendo la rigurosidad del paciente en entender que tiene la enfermedad, que debe de cuidarse, que debe de hacer ejercicio, que tiene que comer sano.
Con respecto a la alimentación y la diabetes, realmente es cuestión de tomar tips y ponerlos en práctica. Uno de los tips que yo les recomiendo más a mis pacientes diabéticos es, como les decía anteriormente, tomar la glicemia periódicamente, pero sobre todo periódicamente tomarte la glicemia post alimentación para que tú vayas viendo cuáles alimentos son los que más tienden a subir el azúcar en tu cuerpo. Es uno de los tips que le digo, porque cada paciente diabético es único. Yo me he visto el caso de pacientes que le hemos hecho esquemas de alimentación con alimentos que tienen índice glucémico bajo. ¿Qué es el índice glucémico? Es la capacidad que tiene un alimento para subir la glicemia en sangre. Hay alimentos que tienen índice glucémico muy alto, lo clasificamos en el grupo rojo. Hay alimentos que tienen índice glucémico mamey, están intermedios, y índices glucémicos verdes, que son los que tienen índice, son los más bajos. Yo les recomiendo a los pacientes, bueno, vamos a diseñar este esquema, que me va a monitorizar la glicemia 1 o 2 veces, pero monitoriza la glicemia 10 minutos después de desayunar, a la media hora, a la hora y a las 2 horas. Y en ese desayuno, entonces, vamos a ver cómo tu cuerpo está respondiendo a la glicemia, ¿verdad? Otra de mis recomendaciones es no comer carbohidratos desnudos o vacíos. No es lo mismo tú comerte una rodaja de pan integral sin nada, a tú comerte una rodaja de pan acompañada, eso es carbohidrato, ¿no? Comerte el carbohidrato solo o a tú comértelo acompañado. No es lo mismo a cuando tú a esa rodaja de pan integral le pusiste un poquito de mantequilla de maní o mantequilla de almendra, o te lo comiste con una clara de huevo. Metabólicamente hablando, nuestro cuerpo responde de una manera totalmente distinta. Cuando comemos alimentos que son puramente carbohidratos y no lo acompañamos con las proteínas o con las grasas, ellos tienden a subir el azúcar muy elevado, muy alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre que comamos carbohidratos, tratar de combinarlo con proteína y con grasa, independientemente sean integrales. Eso es lo más recomendable para los pacientes prediabéticos. Hay estudios fidedignos que también nos han mostrado, un estudio que se hizo en Israel, que el orden de cómo ingerimos los alimentos repercute drásticamente en cómo suba la glicemia en sangre en nosotros. Es decir, ellos demostraron clínicamente que nosotros clasificar nuestros alimentos y ordenar el orden en cómo lo vamos a comer va a repercutir en cómo nuestro cuerpo maneja la glicemia. ¿Cómo? Ellos sugieren y realmente ha dado muy buenos resultados. Paciente diabético debe comer todo lo que tenga proteína primero. Luego de la proteína, comer las grasas. Y de último siempre comer los carbohidratos y tratar siempre de dejar algunos gramos de proteína o grasa para comerse. Si lo hacen de esa manera, sus niveles de glicemia van a responder mucho mejor. ¿Sí? Sí, chicos, no, perdón. Amados, yo creo que aquí superficialmente hemos hablado de qué es la diabetes, cómo se produce la diabetes, cómo está la diabetes actualmente en nuestro país, tratamiento, ejercicio. Quiero hacer un resumen global. La diabetes es una enfermedad que pensábamos que era irreversible, ya hay luz de que es reversible. ¿Cómo? Haciendo ejercicio. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda mínimo media hora diario de ejercicio. Pero eso no debe quedarse ahí. Si tú poco a poco vas desarrollando fuerza, si tú poco a poco vas desarrollando resistencia, no puedes quedarte en media hora. Lo ideal es por lo menos 1 hora diaria de ejercicio. Por lo menos 5 a 6 días a la semana, dejando un día de descanso. No importa que tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo sea diabético, si haces un estilo de vida de hacer ejercicio, de escuchar a Wanda y obedecer a Wanda y mantenerte haciendo tus ejercicios, hacer de esto un estilo de vida, tienes un plus a tu favor, no importa que ya toda tu familia sea diabética.
la diabetes la vas a frenar. Si aprendes a comer, recordando que el 80 o el 85% de la contextura corporal de una persona no solamente radica sobre la actividad física, sino que radica de lo que entra por su boca. Y aprende a qué alimentos evitar, qué alimentos consumir, vas a frenar la diabetes. Yo entiendo que nosotros como entes individuales y como sociedad estamos aún a tiempo para no vernos en el espejo de China, donde cada 10 pacientes uno es diabético. Países latinoamericanos es el que más diabetes tiene. Si le enseñamos, si aprendemos nosotros y si enseñamos en nuestra casa a sacar el azúcar de la despensa, a no comer tantos carbohidratos refinados, a hacer ejercicio todos los días y a cuidarnos, la diabetes la vamos a frenar. ¿Sí? Creo que hasta aquí hemos tocado, ¿verdad?, los puntos más básicos, sí. básicos y que debemos tomar en cuenta. Entonces yo creo que este es el mejor momento para entrar en lo que muchos están esperando, ¿no? Es el tiempo de preguntas y respuestas. Doctor, una pregunta. Cuando usted mencionó el tema de la neuropatía, ¿esto es reversible cuando hay No, daños neuropáticos? la neuropatía no. No es reversible. No es reversible. Uh-huh. No es reversible, lamentablemente, porque cuando ya nos topamos con esos pacientes que están en el departamento de pie diabéticos, ya es muy difícil que esa sensibilidad vuelva, porque lamentablemente la mielina se pierde mucho, se deteriora el nervio y ya llegan regularmente, la mayoría llegan al punto es cuando llegan al estado ya de amputación. Ya después de amputación ya no hay para atrás. Ok. Ese síntoma es el calambre en la punta de los dedos. Puede ser hormigueo. Hormigueo, ajá. Como tú sientes como que hormigas te caminan. Sí. Puede ser hormigueo en un momento dado, puede ser calambre, pero llega un momento que tú no sientes nada. Y ya se perdió esa sensibilidad. Y ya esa es la etapa más peligrosa porque el paciente puede hacer heridas plantares, no darse cuenta, infectarse y por ahí entonces se nos arma un lío. Entonces, cuando yo observo esa laceración en el pie, estoy al frente de alto nivel de azúcar en sangre. Pudiera ser. Pudiera ser, hay que Habría que examinar eso. correlacionarlo y con una buena anamnesis o una historia clínica comenzar a descartar. Muchas veces, muchos ven las grietas y dicen, no, eso es de resequedad en los pies, yo siempre lo he tenido así, que yo soy muy reseco de piel. No, no nos limitemos a resequedad los pies. Okay. Vayamos a nuestro médico de cabecera y hagámonos analíticas. Y más si sabemos que hay un tío, que un hermano, que un abuelo o un papá que es diabético. Un nivel de glicemia en sangre en 110, 115, ¿eso es ya un prediabético? Prediabético. Recordemos que entre 100 a 126 miligramos por decilitro, una glicemia en ayuna, eso es un prediabético. Es un prediabético. Eso es un paciente que ya lamentablemente tenemos que confrontarlo y ser un poco fuerte y decirle, mira, ya a ti te voy a tener que manejar como un diabético si no te comienzas a cuidar, si no me comienzas a hacer ejercicio, si no me comienzas a comer saludable. Y hay probabilidad de llevar eso hacia atrás si el ejercicio entra y si se cambia la alimentación. ¿Es posible cambiar ese número? Así es, totalmente, radicalmente. Yo tengo pacientes que habían manejado incluso, de hecho, recuerden que la medicina es muy específica. Yo con mis pacientes me he atrevido a pacientes que hay que entrarle con hipoglucemia antes, decirle, mira, te voy a dar 4 semanas. ¿Qué vamos a hacer? Te me vas a tomar la glicemia 2 veces por semana. Me vas a comenzar a hacer ejercicio. Si no tiene el hábito de ejercicio, claro, uno tiene que, de acuerdo a las nomenclaturas, comenzar un paulatino, pero necesito que me comience mínimo 3 veces por semana, 15, 20, 25 minutos de ejercicio. Y vamos a volver a tomar esa hemoglobina glicosilada en un mes. Y si hay variación y me continúas con entender que debes hacer ejercicio, que debes desarrollar un hábito de ejercicio, ni te voy a medicar. Y lo vamos a manejar con ejercicio y dieta. Y hasta ahora, gracias a Dios, son pacientes que van caminando sobre ruedas. Ok. Y una última pregunta para darle paso a otra persona. Claro. Doctor, la hipertensión, ¿tiene una relación con la glicemia, con azúcar en sangre? ¿Puede provocar hipertensión
La diabetes. La diabetes sí puede provocar hipertensión, pero la hipertensión per se no está No por eso. correlacionada para que ella desarrolle diabetes. Ok. Recuerda Ya. que dijimos en la fisiopatología de la enfermedad que los pequeños vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, cuando hay niveles de azúcar muy altos, sufren daños al igual que los nervios. Ok. Al sufrir los vasos sanguíneos pequeños, eso afecta a los vasos medianos y después va incluso a afectar al mismo corazón. Recordando que el corazón es una bomba que tiene vasos sanguíneos pequeñitos, que cuando esos vasos pequeñitos sanguíneos del corazón se comienzan a ver afectados por la hiperglicemia, el mismo corazón entonces comienza a sufrir. Ok, muy bien. Veo Ángela Jiménez con una mano arriba. Ángela, ¿tu pregunta o comentario? Doctor, hola, buenas noches. Hola a todos, muchísimas gracias. Hola, hola. Hola, aquí estoy. Tengo varias preguntas. ¿Qué piensa usted de Ozempic? Ozempic, mira, realmente es un medicamento de boga actualmente. Es excelente, hasta ahora mismo es de última generación. Ha mostrado muy buena eficacia en los pacientes diabéticos, prediabéticos. Incluso lo estamos usando ya en pacientes obesos. Nos ha dado muy buenos resultados. Excelentes resultados. ¿No necesita ser combinado con otro medicamento, o sea, con metformina, Januari, con ella sola? Por lo menos en pacientes obesos lo estamos usando si el paciente no tiene ningún riesgo de obesidad, de diabetes per se, no hay que combinarlo per se. Ok. Sí, ojo, se está usando mucho y ya la Sociedad de Nutriología, tanto internacional como nacional, nos está dando luz verde para usarlos en pacientes obesos que no hayamos podido lograr hábitos de estilo de ejercicio, de alimentación, comenzar a usarlo. La obesidad y el sobrepeso se maneja por escala. La primera escala es educación nutricional y actividad física. Luego nos vamos a la segunda escala con ansiolíticos y demás. Y ya en tercera escala tenemos entonces la opción del uso de Ozempic. Y en cuarta, cirugías bariátricas y demás. Otra pregunta. En el caso de los diabéticos, ¿qué puede hacer un diabético con respecto a su masa muscular? O sea, para poder lograr mantenerla, que ese es uno de los problemas, que pierde muchísima masa muscular con el tiempo. ¿Qué puede hacer? Regularmente el paciente diabético pierde mucha masa muscular cuando hace crisis, ¿verdad? Entonces, lo que es educar al paciente, porque incluso es cuestión de educación en la diabetes. Si aprendemos a educar a nuestro paciente y le educamos a que lo ideal no es que él se autoengañe. Ah, no, que manteniendo la glicemia por debajo de 126, y esto que no. Que lo ideal es, yo no sé si ustedes se han fijado cuando le entregan los resultados en algunos laboratorios, regularmente debajo de la glicemia, debajo de las transaminasas, de las enzimas del hígado y demás, los laboratorios ponen gráficas y te muestran la escala a la izquierda de tus últimas quizás 8 o 10 tomas de glicemia, pero te muestra una curva. Yo qué hago con mi paciente, le digo, mira, le enseño a leer esa curva. Le digo, mira, esa curva, mira dónde tú estabas allá. Regularmente tiene una franja por encima de 100, ¿no? Tu punto estaba allá, tú me hiciste una crisis, entraste en la franja. Yo lo que quiero es que tú te mantengas en una línea recta, que es lo más saludable. Si tú te mantienes en una línea recta, metabólicamente hablando, tu cuerpo se va a equilibrar y tu masa muscular se va a conservar. Y tú vas a ser igualito que un paciente como que no tenga diabetes, que no haya tenido diabetes nunca. Puedes jugar con tu masa muscular. Exacto. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bien, seguimos con Miguelina. Y luego sigue César. Vamos, Miguelina. Hola, mi pregunta es, para una persona diabética llegar al punto de tener un pie diabético, ¿en cuánto tiene que estar el azúcar? Regularmente cuando encontramos pacientes que hacen pie diabéticos,
Cuando tú le haces esa glicemia regularmente, postprandial está por encima de 200 y en ayuna, por lógica, está por encima de 140, 150. Claro. Wow, wow. Otra cosa es, ¿me podría explicar un poquito sobre la intolerancia al azúcar? Porque lo escuché como si fuera algo diferente. Sí, realmente lo que pasa es que la etapa inicial, la intolerancia al azúcar es la etapa inicial. Tu cuerpo no comienza a tolerar el azúcar. Me explico, cuando tú le das 100 gramos, por ejemplo, de azúcar a tu cuerpo a través de cualquiera de los alimentos, el páncreas no segrega la cantidad de insulina para poder entrar esos 100 gramos a la célula. Entonces él comienza a manifestar intolerancia a eso. ¿Cómo? Con los signos primarios. Y eso se llama intolerancia a la azúcar per se. Ahora bien, cuando ya hay trastornos de insulina, es un poquito ya una etapa mucho más avanzada. Ya los signos y síntomas son más exacerbados y es ya una diabetes franca que está presentando el paciente. Cuando regularmente el paciente, aún haciendo dieta, incluso no pierde peso a veces. Eso es uno de los signos también de intolerancia ya a los carbohidratos. Okay. Es como la etapa inicial per se. Ya después de una intolerancia pasa entonces a los trastornos de la insulina per se. Muy bien. Seguimos con César. Buenas noches. Buenas. Yo soy prediabético hace ya como casi 7 años. Entonces, ¿Perdón? ¿Cuántos años? 7 años casi menos. Ok, 7 años. Aquí en los Estados Unidos, yo veo que la miren diferente. Yo no tomo pastilla, yo lo que cambié es mi forma de comer, de alimentarme. Entonces, ¿Se fue César? ¿Se fue César? Parece que sí. Este es mi hermano Wanda. Lo que pasa es que Me lo imaginé, pero creo que se fue. Pregúntale, Mariela, por interno, por tu WhatsApp, a ver si con su conexión y que lo esperamos otra vez. Entonces, Okay. en lo que llega César, vamos con Patricia y luego contigo, Mariela. Doctor, mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas que presenta un bajón de azúcar y un subión de azúcar? Mira, regularmente son muy parecidos, pero regularmente lo más característico en el bajón de azúcar es hasta pérdida de la conciencia per se, pero hay pérdida de la fuerza, tú pierdes la fuerza, visión borrosa, regularmente el paciente comienza a ver borroso, pérdida de la fuerza, desvanecimiento y hasta puede llegar a una pérdida de la conciencia per se. Y es de los cuadros más peligrosos en un diabético, porque puede caer incluso en un coma diabético. Cuando un diabético, un prediabético hace un pico hacia abajo de glicemia, es bastante peligroso. Pero los signos más claros son principalmente visión borrosa, que comienzas a ver todo borroso, pérdida de la fuerza, desvanecimiento hasta que pierde la conciencia. Por eso de ahí que siempre recalcamos nunca hacer ejercicio en ayuno, ¿sí? Nunca siempre tener algo de carbohidrato para ser utilizado como energizante inmediato durante la actividad, ¿no? Sobre todo aquellos, se da mucho en esos pacientes que hacen ejercicio en la madrugada. Precisamente ayer, antes de ayer, perdón, tuve que corregirle a algunos pacientes porque se me metían a la cancha donde están haciendo ejercicio 1 hora, hora y media en ayuna totalmente. Hay nomenclaturas que son pro ayuna y en contra de ayuna, pero en pacientes diabéticos no se aplica. Ok, qué interesante. Llegó César, doctor. César, volvemos de nuevo. perdón, que fue que me entró una llamada y no sé, y traté de rechazarla, entonces la llamada se cortó. Tranquilo. Ok. Tranquilo. Mire, doctor, yo tengo casi 7 años siendo prediabético. Cuando a mí me dicen los doctores que algo está pasando conmigo, yo lo cojo muy serio. Yo me cuido bastante, porque yo no soy un niño, yo soy un muchachito, ¿verdad? Que sí. Pero ¿qué pasa? Yo tengo 7 años casi siendo prediabético, entonces yo no soy gordo, yo he hecho ejercicio, yo siempre he hecho ejercicio,
Hace varios años que no voy allí ni nada, no hago nada, pero yo trato de comer saludable. Yo estaba en el rango de 6.1. El doctor me explicó, pero yo estaba más fuerte antes, que yo tengo que rebajar, que pare el arroz, porque yo como arroz a diario, ya yo no como eso, y yo estaba en 6.1, 4 más, ya eso se considera diabético, ¿verdad que sí? Así es. Yo fui hace como 6 meses, y adivinen que yo estoy en 5.7 porque yo me estoy cuidando. Excelente. Ahora, mi pregunta es esta. Él me dijo, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, bueno, yo me estoy cuidando. Yo como saludable, como mucho grilled chicken, Caesar wrap, ¿sabes? Como ensalada. Un día como arroz, pero un día. Entonces, la azúcar puede ser reversible. O sea, el ser prediabético puede eliminarse. Sí, es lo que le decía, que tenemos luz al final del túnel. Creo que es la tercera vez que lo menciono. En Alemania se están haciendo un estudio muy fidedigno y en los británicos están demostrando que pacientes como tú, si hacen cambios radicales en su peso, es reversible totalmente. Y no tienen que en ningún momento de su vida usar ni hipoglucemiantes orales ni insulina. Siempre y cuando hagan cambios drásticos. ¿Cómo ellos lo están haciendo? Le están inclinando más, empujando más a los pacientes a usar concentrados de soya, es decir, irse por la línea más de vegetal y demás, ¿no? Entendiendo que los extremos son malos, ¿no? Y lo están llevando a ir a su peso adecuado. Recuerda que ahorita hablamos, no sé si estaba conectado, hablamos del índice de masa corporal. Trata de identificar cuál es tu índice de masa corporal y cuál es el peso adecuado tuyo. Si tú te vas a tu peso adecuado y te mantienes en ese peso adecuado, mira, tú le puedes decir adiós a la diabetes para el resto de tu vida. Yo creo, porque antes, cuando él me dijo, tú eres prediabético, y yo estaba más fuerte, yo tomaba whisky toda la semana. Sabes que el whisky tiene mucho carbohidrato, Sí. pero yo tomo mucha agua, eso es lo bueno que yo tengo. Entonces, él me dijo, tienes que rebajar, you have to lose weight, buddy. Y me decía, y puse a rebajar. Ahora yo me siento que estoy muy delgado porque mi peso normal era antes 185. Ahora yo tengo 180. Sí, Entonces, incluso, mira, yo te recomiendo que visite un profesional y trate de determinar tu índice de masa corporal. Cuesta, pero vale la pena. Estéticamente, lo que pasa es que a veces en la cultura y en la sociedad donde nosotros vivimos, los valores, el cómo me veo es más importante en cómo me siento. Y no debe de ser así. Lo importante en nuestra vida es cómo yo estoy, cómo me siento yo, cómo estoy por dentro, no cómo el otro me ve. ¿Me voy a entender? Exacto. Por ejemplo, yo estoy casi seguro que cuando tú te tomes tu índice de masa corporal, tú vas a tener que bajar quizás más peso. Pero te vas a encontrar con la disyuntiva que como yo le digo a muchos pacientes. Recientemente tengo un paciente que ya él va por 80 y pico de libras perdidas. Y ya su familia lo tiene hasta aquí, hasta el garete. Y yo le digo a él, tú te detienes con ello y tú le dices, ¿qué tú me prefieres? ¿Tú me prefieres ver en una máquina de diálisis, dializándome 6 días a la semana, sacándome toda mi sangre y entrándole en una máquina y volviéndome a entrar? ¿Volverme como tú me veías, robusto, a tú verme como tú me ves ahora? ¿Qué tú me prefieres? ¿En una muleta o en una silla de ruedas con un pie o una amputación supracondila por encima de la rodilla sin pierna? Por no verme como debo de estar, porque este es el estado donde yo debo estar, porque si no voy a desarrollar una diabetes. Que a veces tenemos que ser un poco duros con los pacientes, pero también el paciente tiene que ser firme con su familia y decirle, mira, tú tienes toda mi vida viéndome así, pero lamentablemente ya yo estoy desarrollando una prediabetes, mi índice de masa corporal, yo estoy en sobrepeso, mi peso adecuado es tal, mi meta es llegar ahí y me voy a mantener ahí porque yo no quiero usar insulina para el resto de mi vida. yo nunca he tomado, doctor, escúcheme la pregunta, yo nunca he tomado pastilla. Él dijo, yo no te voy a recomendar nada. Pero cuando yo fui al doctor hace 6 meses, él se sorprendió porque él dijo, ¿qué tú hiciste? Y Exacto. yo lo cogí en serio. Claro. En estos días yo he hecho lo que era. Ya yo me comí un sándwich. Antes de ayer yo comí arroz integral con sardina, que sardina tiene el low en carbohidratos, pero comí eso. Y ahorita yo comí yo como, trato de comer saludable, pero yo dije, pero espérate, yo tengo que comer porque me voy a desaparecer. No, yo te Entonces, recomiendo, busca asesoría de un nutriólogo allá que te calcule tu peso ideal y tú tranquilo, mientras tú te mantengas en un peso adecuado, índice de masa corporal entre 20 y 25, tranquilo.
la estética relégala a un tercer plano. Porque Sí, ya sí. tienes un gigante que te está pisando los talones. Claro. Yo te recomiendo, César, que trates de incluir 3 días de ejercicio a la semana, por lo menos. Ese es el problema. Yo trabajo de noche, yo casi me voy al trabajo un rato. Entonces, para mí, que es lo que me dijo la doctora, como yo trabajo de noche, aunque yo duermo un poco en mi trabajo, yo duermo un par de horas, no es lo mismo. Y por eso es que yo he perdido como, mi cuerpo no asimila la melatonina. La melatonina tiene un trastorno en la melatonina porque tu ritmo circadiano del sueño está alterado. O sea, que tienes esa Exactamente. hormona así, ¿entiendes? Pero yo te recomiendo, haz ajuste y no vea el ejercicio como una imposición, velo también como una combinación con los cambios que estás haciendo de una alternativa para tú tener tu cuerpo en un mejor equilibrio. Porque te va a ayudar bastante, ¿oíste? Por lo menos yo te recomendaría, ya Wanda te puede dar mejores nociones porque es la especialista en el área, 3 días a la semana y si lo puedes hacer días alternos mucho mejor, ¿no? Yo voy a tratar de hacerlo diario porque yo tengo que enfocarme en eso. No comience Porque diario. Bueno, ya Wanda, ahí te tiene la máster, ella te puede explicar. no, lo voy a tratar de hacerlo diario, maestro, porque la verdad es que antes, cuando me incluyeron eso, maestro, doctor, yo me mareaba, me dolía la cabeza, ¿no? Al principio me dolía la cabeza, me mareaba, así, me sentía así, mareado. ¿Y qué es lo que hay? Fue que me descubrieron que yo soy prediabético. Pero porque yo tengo dieta, nada de eso pasa. Yo tengo una energía que yo parezco de 15 ahora mismo. Ya, recuerden lo que dijo ahorita César, que el 85% de nuestro cuerpo, de la contextura, es alimentación. Pero no te me olvides del 15-20 de Wanda. Ejercicio. Ejercicio, mi hermano, ejercicio. Wanda, yo me voy a poner para eso. Discúlpame, yo soy Manuel María La Faña, que ella fue que me dijo. Yo estaba acostado y ella me dijo, entra. Y por eso fue que entré. Sí, no, bienvenido. Sí, se nota que son hermanos, pero hasta la tambora. Son ping-pong, Mariela, va tú con la pregunta y después Jiménez. Gracias. Muchas gracias. A la orden. Siempre. Ya cuando estaban haciendo las preguntas y por eso fue que él no pudo escuchar lo que decía el doctor de prediabético y todo eso. Pero voy a ser bien cortita, Wanda, tranquila. Ok. Sí, mi pregunta es la siguiente, doctor. Yo quiero saber por qué la diabetes cuando se coge a temprana edad es tan severa. Generalmente he conocido personas, incluyendo una prima que tenía, que ella cogió la diabetes a muy temprana edad y falleció muy joven. Entonces, yo quiero saber por qué cuando la persona la cogen después de cierta edad, casi nunca mueren de la enfermedad. Y cuando la toman, cuando la cogen siendo niños, entonces como que eso se le complica. ¿Por qué, doctor? Recuerda que hablamos al inicio de los tipos, las 3 más comunes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es esa, que se desarrolla en la niñez o en la juventud. Y es porque viene de un trastorno genético, y es que el sistema inmunológico del cuerpo del paciente ataca a las células que producen la insulina y no lo reconoce como de su cuerpo, reconoce que es un enemigo. Entonces el paciente no tiene insulina prácticamente en su cuerpo. Son pacientes que a edad de 5, 8, 10 años, desde esa edad tienen que comenzar a usar insulina el resto de su vida. Entonces esa es la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil o de la niñez, que es diferente a la diabetes tipo 2, que es la que se desarrolla después de los 40, 50 años, 60 años. Es ya porque las células se van cansando. Es porque ya a esa edad, las células beta del páncreas se van agotando. Tú lo sometiste durante tanta vida, tanta carga de comida industrializada, comida rápida. Entonces ya a esa edad, las reservas se van agotando, el páncreas deja de segregar la insulina adecuada y comienza a desarrollar la diabetes. Muchas gracias, doctor. Siempre. Ángela Jiménez. Última pregunta, ya. Doctor, ¿cómo debemos actuar con un paciente diabético que hace una crisis hipoglicémica, que normalmente la hacen de noche? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es que debe de tener una mejor comunicación con su endocrinólogo o con su diabetólogo, porque regularmente es un paciente que está medicado o con insulina o con hipoglucemiantes orales. Regularmente
este tipo de medicamentos, tanto el uno como el otro, se calcula de acuerdo al nivel de peso del paciente. Por eso se le dice al paciente diabético que si experimentó cambio de peso muy drástico, tiene que ir donde su especialista para que le reajuste los medicamentos. ¿Me di a entender? Correctísimo. Entonces, cuando esos pacientes están Pero haciendo... si pasa, el corredero, el paciente casi cae, ya está perdiendo la visión, está con el yello, ¿qué hago? Duermo con un diabético, doctor, ayúdeme. Glucosa. Hay pastillas de glucosa. Si tienes miel, le da un poquito de miel, le da algo de miel al paciente y tú verás que se va a reponer. Ok. Uno de los peligros más fuertes del paciente diabético es la hipoglicemia de luna de miel, le llamamos. Pacientes que no están muy controlados con sus ejercicios, con su alimentación, toman los hipoglucemiantes, no son disciplinados con su medicamento. De buena primera, o están tomando más medicamentos del que llevan o menos, y ahí se arma un lío y te pueden hacer una hipoglicemia de luna de miel, nosotros lo decimos. Sí. Pacientes que pueden hacer coma diabética. Nosotros lo hemos experimentado, pero es cuando le hacen cambio de medicamento. Cuando hacen el cambio de medicamento, su cuerpo terrible. Sí, eso es, por eso los endocrinólogos y el diabetólogos le sugieren siempre mantenerse siempre observando. Por ejemplo, yo tengo el caso de una paciente, una llegada muy niña, que ella está normal y fue a su consulta normal y la colega le hizo unos cambios de medicamento, le aumentó la dosis, pero me estaba haciendo hipoglicemia de luna de miel. Y ella dice, y me llama de una vez, dice, Edra, mira, estoy casi... No, tranquila, comunícate con ella mañana, porque si tú estás con un peso estable, con tu alimentación controlada, con tu ejercicio, hicieron alguna variación, es cuestión simplemente de volver a la dosis anterior y mantenernos ahí. Sí, me da mucha inquietud porque por lo menos yo soy del área de la salud y cuando yo veo que eso pasa, yo le digo, hay que revisar, tú estás usando varios medicamentos, te cambiaron si este está funcionando y tus niveles se están normalizando, ha bajado, pues hay que retirarte uno o cambiar la dosis. Llama a la doctora, y entonces yo misma la llamo. Claro, pero el que no lo sabe. Exacto. Y entendiendo también que se ha demostrado que esos cambios bruscos, drásticos, en cuanto a los niveles de azúcar, son tan dañinos para los vasos sanguíneos muy pequeños como los niveles altos de azúcar. Exacto. Esto debe ser monitorizado y controlado y con un seguimiento muy de cerca. Exacto. Un paciente que me estaba haciendo glicemia de 200 en ayunas, yo no me puedo dar el lujo de bajarle en menos de 4 semanas esa glicemia de que a menos de 100. No. Porque eso es tan dañino para su sistema neurológico y cardiovascular como el que lo tuviera todavía en 200. Y ahí la importancia de siempre estar de cerca con sus nervios. Exacto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, le queda una pregunta más. Melissa. Sí. Yo estaba primero que Melissa. ¿Quién? Taína. Taína. Tú no me ves. Ay, Taína. Ay, sí, ¿No me Taína. estás viendo, Wanda? Yo no te estoy mirando. Aquí. Ay, pues no, vamos con Taína primero y luego Melissa. Exactamente. Ay, sí, es que tu manito es blanca, es blanca y mi fondo es blanco. Entonces, y yo no la veo. Mira, no se ve. No se ahora ve. Sí se ve, ¿verdad? Ok, vamos Taína. Hola, doctor. Hola. Sí, mire, para el 2010 yo hice una diabetes gestacional. Para 2016 más o menos yo estaba en súper sobrepeso y estaba en un cuadro que la doctora me dijo que yo era una bomba de tiempo en ese momento porque estaba manejando una glicemia en 150, 200, o sea, me subía muchísimo. Me medicó con insulina, con metformina y todo eso. Para 2018 entonces seguí el mismo cuadro y yo me sometí a una cirugía bariátrica. Entonces bajé mucho de peso y la diabetes se controló al 100%, digamos. Yo tengo mi aparatico de medirme mi azúcar siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que
a veces me da como ese temblor, como ese deseo de comer. Pero cuando me tomo, eso es uno de los síntomas que yo sentía cuando me bajaba mucho el azúcar. Entonces, cuando me tomo la pruebo con el aparato, Con el glucotest. está tipo 81, exacto, con el glucómetro. Está tipo 81, 80, o sea, está dentro de como del rango. Entonces, a veces no entiendo si es que me ha bajado demasiado o a qué se puede deber esos síntomas que siento. De ahí la ventaja al aparato que le mencioné anteriormente, que tú lo puedes adquirir, tú te pones tu parche, tú lo puedes medir en cualquier momento, exacto, excelente. Buscar la media durante el día y durante la noche. ¿Cuál es tu media? El mismo aparato te lo calcula. ¿Cuál es la glicemia media? De acuerdo a todas las tomas donde tú le das. Si te hiciste 3 muestras, 4 durante el día, él te va a tirar una media. Okay. Y centrarte no en los valores estándares, sino en la media tuya. Cuando tú te vayas muy por debajo de tu media, me doy a entender, por ejemplo, que la media tuya sea 110, un ejemplo. Y esa es la media que tú manejas. 80 es normal, pero para tu media es muy bajo. ¿Entiendes? Entonces es posible que eso entonces cuando baje ahí me cause ese síntoma. Ese síntoma, comienzan a aparecer los síntomas de hipoglucemia. Porque la media tuya no es los estándares. Cada paciente diabético tiene que tener una media, una línea media. Entonces, ¿qué es los niveles de azúcar que más maneja durante el día y durante la noche? Yo tengo la media de la mañana, la media de la noche, y yo sé que esa es mi media. Llevo ejercicio, hago ejercicio todos los días, llevo mi alimentación, tomo mis hipoglucemiantes, pero mi media de mi cuerpo es esta. Si es 110 y me fui muy por debajo, por ejemplo 80, ya el cuerpo va a comenzar a mandar señales de que los niveles están muy bajos. Entiendo. Por ejemplo, En esos casos, perdón. Ahora, yo me la tomé casi hace un momento, post ingesta, como una hora post ingesta, y está en 90. Está en 90. Está bien. Está bien. Yo te recomiendo que trates de anotar la media. A partir de mañana, tómatela. ¿Tú tienes el parche? ¿Tengo? El parche. ¿O tú te lo haces con lancetas? La muestra. No, con la lanceta, ajá, y los... Trata de conseguirte el parche para que te lo midas hasta con el mismo celular y durante todo el día te hagas como 4 muestras. Tú te pones el parche, bajas la aplicación del celular y tú le das un botón y no te va a pinchar ni nada. Es un solo pinchazo único y ya. Entonces, tú te la puedes tomar hasta 20 veces en día. Y él mismo te va a tirar la curva y todo. En el celular o en el aparato, si lo puedes comprar también. Ok, interesante. Muchas gracias. Es de Avo, lo puedes buscar. Vale, la payola, es de Avo, lo puedes buscar en cualquier cosa. Ok, ahora sí, Melissa. Melissa, y creo que última. Sí. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo como paciente suya. Yo me como un chocolatico, de esos que son de Hershey chiquitico, de lo que parece una pupusita, para que me entiendan. De lo que hice. Y en muchas ocasiones, de verdad, yo me bebo 5 botellas de agua. ¿Después de comerte chocolate? Ajá. Y una vez yo llegué a su consultorio, se recuerda que después que yo me comí un dulce, se me quitó la migraña, pero mi migraña era totalmente, ya yo estaba en el punto de vomitar. Cuando me comí el chocolate, yo fui donde usted, y no un chocolate, un dulce, un bizcochito, se me fue como todo. Pero en esta ocasión, siempre se me ha olvidado decírselo, se lo estoy diciendo ahora, si me como un chocolate chiquitico de ese tamaño, me tengo que beber como 5 botellas de agua o me crece ansiedad de agua. Se me quita como a la hora, pero en ese transcurso me da mucha sed. Ya, entonces, en este caso, Melissa, sería bueno que chequear el historial tuyo de la hemoglobina glicosilada y, si es posible, para una futura cita, hacerte una curva. Pero sobre todo hacerte la hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Ok. Y hacerte 2 tomas de hemoglobina glicosilada en tiempos diferentes. A ver qué tal. Ok, súper. Bien. Ok. Doctor, una última pregunta y ya sí que lo voy a cerrar. Porque esto sí que me causa curiosidad. ¿Por qué una persona puede comer todo lo dulce que quiera, pero todo
y sale bien la prueba. Come y sale bien. Y yo como 3 y me puedo entrar en 115 y 120. Yo no puedo así no, ¿eh? ¿Y Mira por lo que qué? pasa, Juan. A la larga o a la corta, ese pancha le va a pasar factura a esa persona. A la larga o a la corta. Porque en un momento dado, sus reservas en el páncreas de las células beta se van a agotar. Ok. Y cuando se agoten, que ese cuerpo diga, para allá voy, no va a haber para nada. Entonces hay un cúmulo ahí, porque en mi caso yo lo veo de una vez. Por ejemplo, yo me como un helado, un chocolate y no sé qué, y ahí está la prueba, yo entro en 120, pero rapidísimo, yo lo puedo bajar, pero que muy rápido, no me dejan comer ni un chocolatico ni nada. Dios mío, esto es una cosa muy fuerte. No es fácil, miren, la prediabetes no es fácil, pero se puede controlar y de verdad mi consejo es estimular a esas personas que tienen familia a que hagan cambios drásticos en su alimentación, que comiencen a adoptar cultura de actividad física constante. A esos obesitos, a esa persona que uno sabe que está muy llenito, decirle, mira, cambia. Sí. Tu páncreas está forrado de grasa y mientras esté forrado de grasa, más propenso va a ser a desarrollar. Wow, sí. Doctor, tremendo tema. Yo creo que este tema no tiene final, porque No, uno arranca y uno va por aquí, por allí, pero es un tremendo tema. Entonces, otra pregunta, pero ya eso pero es una pregunta, pero para usted. Por ejemplo, yo puedo visitarlo para saber mi condición de azúcar en sangre y mi, ¿cómo se diría? Como lo que yo debo de llevar preventivamente. ¿Yo puedo hacer un tipo de consulta así? ¿Eso es posible? Claro que sí, porque a través de la historia, tú sabes, la anamnesis, hacemos la historia, vamos a ver los factores heredofamiliares paternos, maternos y demás, ¿no? Y una buena historia clínica va a decir si en algún momento dado algún paciente ha desarrollado o está desarrollando algún signo o síntoma prediabético. Pues yo estoy... Y sobre todo, no apoyamos también en la clínica, que es lo que nos da más certeza. Bueno, yo estoy en lista. Doctor, hay un problema. Veo a César con la mano. Veo a César con la mano arriba. No, dale chance. César, ya que usted levantó la mano, dele, César. Deme el chance, que lo mío... Ya yo terminé la pregunta y no la he hecho. César, y el doctor tiene que decir. Doctor, dígame, yo César. trabajo de noche, entonces tú sabes que a veces hay problemas en la mañana para dormir. Sí. El doctor de aquí mío, bueno, que ya se fue, él me dijo que yo puedo tomar melatonina, que es una pastilla. Melatonina, así es. No hay problema con eso. No, con eso no hay problema. Gracias, ya terminé. ¿Tú tienes mucho tiempo en ese trabajo, hermano? Ya yo voy para 14 años, maestro. 14 años, ya tu ritmo circadiano está diseñado así. Todo es cuestión, incluso si puedes hacer horarios para tu comida, eso te va a ayudar mucho también, ¿oíste? Sí, sí. Si haces horarios para tu comida y ajusta tus horarios de comida para el esquema de trabajo tuyo, enfocándote en hacer 4 comidas espaciadas por 4 horas, eso te ayuda hormonalmente hablando también. Sí, sí, gracias. Yo como mucho almendras y cachos. Sí, la almendra te ayuda mucho en la estimulación de esos tipos de aminoácidos que te regulan el sueño. Muchas gracias. Cantidad, te recuerda que todo en exceso hace daño. Sí. Muchas gracias. César, ¿conoces el vinagre de manzana fermentado? No. Trata de conseguirlo y úsalo y no te separes de él nunca. ¿Oyeron esto? Los que tengan familiares diabéticos y demás pueden recomendarles que el vinagre que usen sea el vinagre de manzana fermentado. Este es un vinagre que estimula la producción de ácido acético, que puede ser una sustancia que puede funcionar como un sustituto de la insulina en el cuerpo. Per se. Retarda la digestión y la absorción de los alimentos en el estómago. Por ende, mientras más tiempo el carbohidrato dura en el estómago, más se desdobla y mejor digestión y absorción de eso. ¿Pero cómo se tomaría, doctor? En las ensaladas, tú tienes que comer ensalada todos los días. Es lo ideal, ¿no? Pero el día que tú no comes, que no comas ensalada todos los días, lo puedes tomar en un vaso de agua o una cucharada. Ok. Y me haces ejercicio. Si sigues controlando tu alimentación y usas estos tips así, tú verás que esa diabetes nunca te va a pisar ni siquiera de tal. No, yo sé que no, que yo estoy nítido. Gracias a Dios.
Bueno, doctor, muchas gracias por la intervención, muy buena, muy clara la explicación. Y un Espero tema, que les sirva de mucho y sí, bueno, a mí sí, a practicarlo y a multiplicar. claro. Y quiero terminarle con unas breves palabras. Y es que las Sagradas Escrituras dicen que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Esto no es cuestión de cómo tú comienzas ni cuándo comenzaste. Esto es cuestión de cómo tú terminas. Y así como hemos comenzado a tener una cultura de cuidar nuestro cuerpo por fuera, haciendo ejercicio, comiendo saludable, evitando los chocolates, los helados, los refrescos, etcétera, tengamos y hagamos la cultura de cuidar nuestro cuerpo interior y permanecer en esas cosas que son claves para mantenernos tan bien